Cuando se da el proceso de selección, todo proceso de selección, así sea pequeño o un proceso grande, entonces después de eso, en ese instante cuando uno hace la selección, solamente la ley dice que tienes que admitir los documentos que te presentan. En ese momento hay el principio de veracidad. En ese momento uno no puede decir que este documento es falso, etc. Y no se podría porque la calificación demora un día o 2 días, ¿no? Y en 2 días, si me presenta un documento, la empresa que ese profesional trabajó en Tumbes, en 2 días yo no puedo corroborar si es cierto o no. Pero después viene un proceso para la firma del contrato, viene un proceso del control posterior. O sea, si la Contraloría igual no actuaba, nosotros para firmar el contrato teníamos que hacer el control posterior obligado. Y eso significaba consultar profesional por profesional si verdaderamente firmó ese documento, si verdaderamente el currículo de esos profesionales son ciertos, si es que trabajaron, dicen que trabajaron en tal sitio, hay que consultar si verdaderamente lo hicieron en los tiempos que ahí han señalado. O sea, todo un control posterior, y eso se hace en toda obra de licitación, así sea pequeña, o en estos casos que es de montos altos mucho más. Sieston Vázquez, para el señor ingeniero Kleiber Aguilar. Si anteriormente ya en la provincia de San Ignacio circulaba una información sobre el informe de la Contraloría General de la República de Cajamarca, en este caso el representante de Cajamarca, y ya se estaba dando a conocer de que había una presunta falsificación o una negligencia por parte de la empresa ganadora, porque ingeniero Kleiber Aguilar, en los medios de prensa de la ciudad de Jaén, a los días posteriores se salió a rebatir esto que ya lo veníamos comunicando aquí en la provincia de San Ignacio sobre este informe. Se salió pues a decir en los medios de prensa escrita y comunicaciones de Jaén. ¿Por qué usted salió a decir que la obra en la provincia de San Ignacio del Hospital de la Frontera iba sí o sí? Informes de la Contraloría que advierten riesgos. Se han hecho 2 acciones de control. La primera acción de control que hizo la Contraloría fue remitida a la entidad. La entidad pidió que el Comité de Selección haga la evaluación técnica y legal respectiva. El Comité hizo la evaluación técnica legal respectiva, respondió a la Contraloría el informe respectivo, ¿no? Entonces, en donde el Comité de Selección concluía que la acción, en este caso las conclusiones, carecían pues de sustento técnico y legal en el marco de la ley de contrataciones del Estado para poder tomar una acción en todo caso de nulidad con solamente el primer informe. Esto ha sido demostrado, si bien es cierto, la Contraloría es una institución muy importante, pero tampoco es que la Contraloría tenga la verdad absoluta de las cosas, ¿no? También son profesionales que trabajan ahí, hacen una acción de control, tienen una opinión, y en este caso, este primer informe de riesgo en realidad no tenía el sustento técnico legal para poder tomar una acción de nulidad, por lo que se siguió con el proceso de selección. De haber considerado estos riesgos como causales de nulidad, prácticamente sí podríamos haber tenido problemas con la empresa, porque la ley establece claramente de que no son causales de nulidad. ¿Por qué no hicimos luego el otorgamiento de la buena pro? Porque el artículo 43.6 de la ley establece claramente el inicio del proceso de verificación posterior se da luego del otorgamiento de la buena pro. La entidad no lo puede hacer antes. ¿Por qué? Porque tiene que actuarse según la norma. La entidad no nace sospechando que los documentos son falsos por el principio de presunción de veracidad. En segundo lugar, ¿por qué nosotros recién ahora podemos dar la conferencia de prensa? Creo que es lo que ustedes bien señalan. Porque por un tema de que todos son inocentes hasta que se muestre lo contrario, el contratista tenía hasta el día de ayer para hacer su descargo. Y ese procedimiento no lo establecemos nosotros. Él no sería establecido como le estás afectando un derecho que ni bien hemos confirmado que hay documentos falsos, tenemos que cobrarle traslado, lo cual hemos hecho. Y una vez que vencía el plazo o sus descargos no eran lo suficientemente acertados, nosotros recién podemos declarar la nulidad. Y una vez que ya sabemos que ese es el procedimiento que podemos seguir, recién le podemos anunciar a todos ustedes que el contratista prestó documentos falsos. Porque la Contraloría, si usted revisa las objeciones que pone, son bien claros. Presuntamente falsos. Yo por un presuntamente no puedo afectar la obra de ninguna empresa, ni tampoco puedo declarar una nulidad.
Por eso es que tengo que hacer el procedimiento. Y es por eso que comprendemos su indignación, pero hay un procedimiento que seguir. Y ese procedimiento lo estableció el OCE. Hay opiniones al respecto. Y si la entidad no lo hacía, ya lo explicó el gobernador, el contratista por un tema de abuso de autoridad podía ir a la vía judicial, me pedía una indemnización de 7 millones, que es el 10% del monto contractual, y ahí sí creo que ustedes sí tendrían todo el derecho a generar cierta antipatía con nosotros. Pero por cumplir con el procedimiento no se puede hacer. Y por último, con respecto a la observación que ha hecho el órgano de control, que es una observación un poco arbitraria, porque tiene una connotación incluso hasta política, en su oportunidad, como nos comprometimos ante el Consejo Regional y hemos solicitado la correspondiente rectificación por parte del órgano de control, donde estamos todos los argumentos señalando por qué han sido rebatidos del primer informe y sobre el segundo informe, porque en su oportunidad no se explicó todo lo que hasta esa fecha ya había hecho la entidad. El informe de Contraloría es del 2 de abril. A esa fecha nosotros ya habíamos cursado los documentos a los notarios de Lima y le habíamos pedido a todos los funcionarios, a todos los profesionales y a los notarios que nos confirmen la variación o falsedad de la documentación remitida. Entonces nosotros ya hemos actuado y en ningún momento el informe de control lo está señalando. El malestar de San Ignacio no es de ahora, de hace un mes, a raíz de la anulación de la licitación. El malestar de San Ignacio viene de sentir el relego, porque este expediente ya venía de años atrás. Ustedes llevan la gestión 8 años y este expediente ya desde el 2005 ya estaba encaminado. Este expediente tenía algunas cosas que subsanar, pero ya estaba en físico, ya estaba ya gestionando, ya estaba tramitándose. Mientras que Cutervo, Jaén, pues su expediente nunca, en estos años atrás no existió, y a último pues le dieron prioridad a ellos. Tanto Cutervo como Jaén armaron un expediente en los últimos años y se les dio la obra tan ansiada también por ellos. Estos hospitales, San Ignacio, Jaén, Cutervo, Bamamarca y Cajabamba, 5 hospitales, fueron hechos en perfil en 2007. 2007 empezó y terminó 2009, ¿no? Perfiles, ¿no? Pero la preinversión para ese momento la ley consideraba que después del perfil teníamos que hacer la factibilidad, era un estudio intermedio. Después de la factibilidad, los expedientes técnicos, 3 estudios. 2 que corresponden a la preinversión y 1 ya es al tema de la inversión. Nosotros estos hospitales lo hemos encontrado con preinversión, todos con perfil, ninguno con expediente técnico. Entonces, se tomó la decisión, estos perfiles estuvieron hechos por una institución privada que se llama Asociación Los Andes, ALAC, que actúa con el Fondo Minero, que fue en ese momento quienes se encargaron de hacer los perfiles. Y ninguno de estos perfiles estuvieron hechos con todo el rigor técnico que corresponde. Y les digo por qué. Este perfil de aquí de San Ignacio inicialmente estaba diseñado para un hospital bastante pequeño, ¿no? Este hospital costaba cerca de 35, 36 millones de soles. Entonces, cuando nosotros hacemos la factibilidad y hacemos el expediente técnico, entonces ya, de acuerdo a la normativa, ya llega a costar casi 80 millones de soles, porque tiene ya todas las características de un 2-1, porque en aquellos momentos fueron diseñados de otra manera estos hospitales. Entonces nos ha demorado también porque a partir del 2010, 2011 para adelante, o del 2012 se cambió la normativa en materia de salud, ¿no es cierto? Se ha cambiado, 2012, ¿no? Se cambió la normativa. Cuando nosotros iniciamos a hacer el expediente del hospital de San Ignacio, ¿no? Que cuesta cerca de 2 millones de soles, un poco más, ¿no? El expediente técnico, justo cuando nosotros estamos haciendo el expediente técnico, cambia la normativa. Y entonces nos exigieron que lo hagamos de acuerdo a la normativa. Sin embargo, hacer de acuerdo a la normativa actual significaba que era un hospital mucho más grande. Y si es un hospital más grande, el diseño es mayor, el contratista nos pedía un adicional, porque tenía que trabajar más. Y sin embargo, ahí vino la controversia, que no se le podía pagar más porque ya nos había entregado un producto como nosotros lo habíamos pedido. Y cuando yo me voy a gestionar los recursos, ya en el último año del presidente Humala y del ministro, ¿cómo se llama? Bajito, ellos me aceptaron, me dijeron ya no hay ningún problema, ese hospital va, ¿no? Y cuando nosotros fuimos a que ya firmé el convenio para que nos fuimos para que el MEP desembolse los recursos, nos dijeron, hay una profesional, que este hospital no se ajustaba a la normativa y por cuanto ese expediente no servía, hay que tirarlo y hay que hacer un proyecto de nuevo para San Ignacio.
Inclusive nosotros, Región, tomamos la decisión de licitar de nuevo el perfil del Hospital de San Ignacio, hacerlo todo de nuevo, ¿no? O sea, todo lo que se invirtió no servía para nada. Pero cuando ingresa este gobierno, ¿no? Voy con el ministro Torri en el primer board ejecutivo y la ministra Patricia García, y yo les cuento y les digo que ya hemos invertido cerca de 3 millones de soles, y después que nos diga el mes no sirve, hay que tirarlo al tacho. Entonces reaccionarios me dijeron, no, hay que corregirlo. Y ahí es que mandamos los profesionales de Cajamarca, más los profesionales del MINSA, se demoraron 2 meses en Lima, corrigiendo el expediente y ajustándolo a la nueva normativa. La conferencia de prensa en Jaén, creo que se aclaró en parte, pero debió ser aquí en San Ignacio. El otro tema, se habla de un proceso que ya se declaró nulo. Ahora esperamos cuánto tiempo, señor gobernador regional de Cajamarca, San Ignacio tiene que esperar para el hospital 2.1 de San Ignacio. Muchas gracias. En primer lugar, nosotros no deberíamos hacer ninguna conferencia ni en Jaén ni acá, para empezar. Pero hicimos una conferencia dado a que sale un pronunciamiento de la Contraloría. Y la Contraloría nos dice, hay hechos confirmados. No, la Contraloría siempre utiliza, dice, se presume, habría, podría, o sea, no nos da un dato así contundente. Como aquí dice, por ejemplo, presuntas irregularidades. Entonces, como sale un pronunciamiento de la Contraloría, lo que nosotros hemos hecho es básicamente contestar. Yo he contestado en Cajamarca y me he reunido con la Contraloría. Nos hemos reunido y le hemos señalado a la Contraloría que en su pronunciamiento también deberían haber puesto cuáles son las acciones del gobierno regional que ha tomado. Tanto la Contraloría como el gobierno regional es el Estado, pertenecen al Estado, y ambas instituciones estamos para velar por el buen uso de los recursos públicos. Y entonces ellos se comprometieron a sacar un nuevo pronunciamiento que hasta hoy no lo han hecho, ¿no? Donde señalan también qué es lo que hizo el gobierno regional. Después de los 8 días, inmediatamente se vuelve a convocar el proceso. Y ese proceso demorará 10 días hábiles, ¿no? O sea, en días calendarios deben ser 13, 15 días. Y ya se hace nuevamente ya la...